5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este jueves 24 de agosto, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Helen Hill, nuestra productora, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, y a Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Empiezo con la lectura de una iniciativa de 3 ciudadanos dominicanos que estamos, entre los que estoy, ¿no?, que estamos haciendo la siguiente solicitud. Honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío Maldonado Díaz, su despacho, su edad. Honorable señor presidente, por medio de la presente, a iniciativa de quienes suscribimos esta misiva, los comunicadores Julio Martínez Pozo, coordinador del Sol de la Mañana, Eugenio Pérez, productor de programa Etiqueta Tropical y Salsa Picante, y el ingeniero Ramón Félix Izá, empresario privado y seguidor de la buena música tropical, hemos querido llevar ante usted y la Cámara que preside el deseo de que se tome en cuenta y en la vida reconocer la gran trayectoria en la música tropical, no solo de nuestro país, sino del mundo, a nuestro Johnny Pacheco, designando una de las grandes avenidas de nuestro Santo Domingo con su nombre. En ese sentido, nosotros, ponderando ese reconocimiento al respecto, y le planteamos al honorable alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, la posibilidad de que la avenida España se convierta en el Boulevard Johnny Pacheco. El honorable alcalde recibió una comunicación como esta y está de acuerdo con esta propuesta, sujeto a discutirla en la sala capitular. Creemos que Johnny Pacheco es merecedor de esta distinción, ya que ha sido un gran embajador de nuestro país como el creador y fundador del movimiento musical denominado salsa, y al mismo tiempo fundador de la compañía disquera más importante de la música latina, la Fania, y por consiguiente creador de las estrellas de Fania. Esperando de usted considere esta propuesta que hacemos. Le saludan Julio Martínez Pozo, Eugenio Pérez y el ingeniero Ramón Félix Izá. Esta comunicación la estamos entregando al presidente de la Cámara de Diputados, le entregamos una comunicación al alcalde Alfredo Martínez y hemos dirigido otra comunicación al embajador Khalil Michel Prespot, director de Diplomacia Especializada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Distinguido señor, luego de un cordial saludo, nos dirigimos a usted en su condición de director de la Diplomacia Especializada, puesto que el órgano bajo su conducción es el responsable del capítulo urbano, parlamentario y cultural dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Desde esta perspectiva,
en el ámbito internacional existen íconos criollos que han logrado la trascendencia en el extranjero, siendo motivo de atracción y reconocimiento cultural por toda la diáspora y la comunidad internacional en sentido general. Uno de los casos más notorios es el dominicano Johnny Pacheco, quien saliendo de los Pepines de Santiago de los Caballeros alcanzó fama mundial, primero por la creación de la Fania All Star, la más formidable e insuperable convergencia musical latina, donde astros de la talla de Peter Conde Rodríguez, de Celia Cruz, de Héctor Lavoe, entre otros, adorados por las multitudes. Empero, la mayor hazaña de este intrépido santiaguero fue la invención de la fusión musical entre los ritmos de base antillana más connotado y bailado en todo el mundo, llamado salsa, atendiendo a los méritos sucintamente relatados y a que cualquier hito en el país vinculado a este insigne cibaeño consolidaría la imagen del dominicano en el exterior, aumentando el flujo en el turismo cultural del predio en cuestión. Es por lo que formalmente proponemos que a una avenida principal en un municipio de la área metropolitana se le coloque el nombre de Johnny Pacheco. Entonces, hemos iniciado esta campaña, así como hace un tiempo iniciamos una campaña que permitió, que fue fundamental para el reconocimiento con el gran soberano a Johnny Pacheco. Y lo propio con un reconocimiento que le tributó el Congreso de la República. Ahora esperamos que esto se complemente con que una calle importante de este país lleve el nombre de Johnny Pacheco, no un callejón, y esto no es una cuestión para salir del paso. Si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede. Porque no es un callejón, tiene que ser una calle importante de este país la que lleve el nombre de Johnny Pacheco. Y ese es un homenaje que él lo merece en vida. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, vamos con otros temas. Empezando porque hay una situación, porque un señor regidor, un concejal haitiano, Matthews Eugene, pues él ha solicitado, el señor Matthews Eugene, el concejal Matthews Eugene, ha solicitado al alcalde Di Blasio, pues retirar la estatua de Duarte que está en la Sexta Avenida y Canal, que es el lugar donde se tributan en Nueva York los homenajes al padre de la patria dominicana, porque Duarte, en la interpretación del señor Matthews Eugene, propició la separación de Haití por razones raciales. Entonces, la presencia de Duarte, según este señor, es de los factores que crean división, que agreden a una parte de la comunidad residente en Nueva York. Nada más insensato. El humanismo de Duarte no agrede absolutamente a nadie. Duarte no actuó por razones raciales, como tampoco lo hizo Núñez de Cáceres, cuya bandera recoge Juan Pablo Duarte. Ellos actuaron en el interés de proteger una cultura, en el interés de
proteger unas costumbres, en el interés de crear una nación que pudiera conducirse, como fue la aspiración de Duarte, con independencia. Una nación que no tenía razones para ser esclavizada por otra. Es decir, Duarte no actuó contra los haitianos porque los haitianos eran negros, porque Duarte no apoyó la anexión a España y los españoles eran blancos. Duarte no concibió, Duarte nunca estuvo de acuerdo con ninguno de los otros proyectos separatistas, que ya lo hemos explicado varias veces, que había un proyecto separatista pro-francés, que había un proyecto separatista que era inglés, y habría un proyecto separatista colombiano. El de Duarte no era un proyecto separatista que estaba condicionado a buscar el apoyo de otra potencia porque el problema de Duarte fueran los haitianos. No, el problema de Duarte, es decir, en la concesión duartiana, lo que primó fue la independencia del país. Entonces, si fuera así, también merecerían igual trato los padres fundadores de la nación haitiana. Ellos actuaron para independizar Haití. Si lucharon contra Francia, ellos no eran antifranceses. Ellos sencillamente querían forjar una república independiente y lograron la primera república negra independiente de América. Entonces, eso realmente hiere la sensibilidad, hiere el corazón de la dominicanidad. La dominicanidad debe levantarse contra este despropósito. El canciller Miguel Vargas Maldonado ha dado las instrucciones para que en nombre del Estado Dominicano se hagan las gestiones para expresar nuestra oposición a ese planteamiento. Lo propio deben hacerlo los importantes líderes de origen dominicano que han ocupado ya un espacio preponderante en Nueva York, pero debe sentirse el calor de toda la comunidad y debe sentirse la unidad de todos los partidos políticos frente a esta situación que hasta ahora solamente el presidente del Partido Reformista Social Cristiano en Nueva York se ha pronunciado con relación a este asunto que es Orlando Rosado. Entonces, la verdad es que debería hacerse sentir el repudio de la comunidad dominicana a esa iniciativa, y el alcalde Di Blasio hay que hacerle saber que esa sería una agresión para los dominicanos y una agresión innecesaria, absolutamente inmerecida contra los dominicanos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer en el despacho de la vicepresidenta de la República se ha presentado un estudio que reitera algo que se ha venido planteando como uno de nuestros graves problemas, que son los matrimonios de menores, las uniones matrimoniales de niñas menores de 18 años. Bueno, estos organismos insisten en que este es un problema grave, incluso calculan cuáles son las pérdidas que
estaría teniendo el país por esa situación. Se está hablando de que el beneficio de haber evitado eso le habría ahorrado al país en el año 2015 unos 171 millones de dólares, y que al 2030, pues si evitamos eso, estaríamos ahorrando unos 4.800 millones de dólares. Entonces, varias organizaciones son las que están avalando esto, varias ONG, que a mí siempre me llama, le pongo su asterisco a estas cuestiones de las ONG. ¿Quiénes están aquí planteando esto? El Fondo de Inversión para los Niños, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Alianza Mundial para la Educación. Bueno, yo no estoy tan convencido de que ese sea el problema nuestro. Sí estoy consciente, como lo estamos la mayoría, de que el embarazo de adolescentes es uno de nuestros graves problemas, y de eso sí tenemos constancia, y ahí están las estadísticas de los hospitales que avalan esta situación. Y desde luego que si esta campaña que ellos están promoviendo va hacia tratar de evitar los embarazos en adolescentes, aunque el problema fundamental nuestro no sean las uniones matrimoniales de niñas menores de 18 años, pues la situación como quiera sería positiva. La colectiva Sé Mujer está planteando que supuestamente aquí hay un 41% de niñas menores de 18 años en uniones matrimoniales. Si eso fuera así, estuviéramos hablando de que el macho dominicano es uno de los más responsables del mundo. Estamos hablando de un 41% de niñas menores de 18 años en uniones matrimoniales. Ese dato realmente, particularmente a mí no me concuerda. A mí no me concuerda porque yo sé que hay mucho embarazo de adolescentes, por adolescentes o por personas mayores. Pero que esas personas mayores, que incluso por lo general son personas casadas o son personas con algún poder, ya sea que tienen un poder social, ya sea que tienen el poder económico, que dan actividades ilícitas, por ejemplo, ya sea que es tiene un poder por ingresos en negocios lícitos o en lo que fuere, pues están presentes en los embarazos de estas adolescentes, pero el grave problema nuestro, el que yo percibo, que no es el que presenta este estudio, es que esas niñas quedan en el abandono, sin que nadie responda por ellas, y que esas niñas entonces son abandonadas absolutamente a su suerte. Eso es lo que yo pienso, y si es así, el problema es incluso peor que lo que ellos lo están planteando. El problema es peor que lo que ellos lo están planteando, porque ellos están planteando que aquí se embarazan las menores y que entonces las personas que la embarazan se van a uniones matrimoniales con ella. Y yo no creo que eso sea así. Por lo menos lo que yo conozco del campo dominicano me dice que eso no es así. Pero yo no sé dónde que ellos hacen esos estudios. O si los programas que alimentan pues a esta ONG son para ese tipo de actividades, y entonces la situación tiene que ser así. Porque les repito, el que me habla a mí de un grave problema de embarazo de adolescentes en la República Dominicana, pues perfecto, me está hablando de una realidad palpable que todos conocemos, que todos estamos observando. El que me habla a mí de uniones matrimoniales, de un problema, digamos, elevado de uniones matrimoniales
con menores, me está hablando de una realidad que yo no sé dónde que la está palpando. No sé dónde que la está palpando, porque el asunto es el abuso contra esas menores por una posición de poder. Por lo general, el que abusa de una menor tiene una conducta que abusa de 10. No es contra una menor con la que ha tenido relaciones, no. El que tiene ese tipo de conducta, por lo general la manifiesta en los pueblos y son todas las menores que le pasen por el lado, o todas las menores que tengan la oportunidad con la que tenga la oportunidad de abusar. Entonces no es que el individuo viene, abusa y después la obliga o ven, no, hombre, no. Por lo menos la realidad que yo observo, esa no es. Pero repito, yo a veces veo estudios aquí con una realidad que no se parece a la que uno palpa, pero caramba, uno no tiene razón, porque estos son organismos muy avanzados y muy cosas, y hay unos recursos ahí detrás y una serie de cuestiones, y si ellos plantean que en la República Dominicana hay un grave problema de matrimonios de menores, pues aunque uno no lo perciba, vamos a darle el beneficio de la duda. Sin embargo, sí aquí hay un problema grave de embarazo de adolescentes, y eso es una de las creaciones futuras de delincuencia en la República Dominicana. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, hay una situación que la está planteando hoy el periódico Listín Diario, pero que la semana pasada yo la adelanté aquí en un comentario. Es decir, lo que está planteando hoy el Listín Diario, yo lo había planteado en un comentario. El Listín Diario está hablando de una diferencia entre la CDEE y el consorcio que está construyendo las termoeléctricas de Punta Catalina. Aunque en el titular de la información se habla de Odebrecht, realmente este no es un reclamo de Odebrecht. Este es un reclamo del consorcio que está construyendo las termoeléctricas de Punta Catalina. Y ahí está Ternimun, es decir, es el consorcio Odebrecht, Ternimun, Estrella. E incluso en la información así se destaca, aunque el titular realmente ahí no caben todos, y por eso el asunto se dirige hacia Odebrecht. Dijimos aquí que la licitación partió de un estudio de suelo que a la hora de la ejecución del proyecto y de evaluaciones posteriores que hicieron empresas estadounidenses, resultó que el estudio de suelo presentado para la licitación y en base al cual se hizo el diseño de la obra tenía graves diferencias con la realidad, que en el estudio de suelo no se habló de un terreno pantanoso y que para poder edificar la obra en las condiciones de ese suelo hubo que hacer siembras de pilotillos para crear una base firme para poder hacer la obra, y eso ya era un factor adicional. Como también hubo diferencia en la cuestión del nivel del mar, y estas cuestiones se están planteando y se conocen desde el principio. Yo me imagino que la diferencia debe ser por el que probablemente las autoridades entiendan que hay que llegar a un punto en que esto tenga el menor sobrecosto posible. Pero esa es una realidad que está ahí y que es fácil de comprobar. Y habíamos advertido que en el futuro iban a venir conflictos por esa parte, y ya vemos, y eso lo dijimos la semana pasada, y hoy un periódico, el Listín Diario, trae ese conflicto en primera plana.
Entonces, le voy a advertir algo que va a pasar y que no va a pasar reciente, sino tal vez cuando lleguemos al fondo, si es que llegamos al fondo del caso Odebrecht. Algo que es, por cierto, bastante escandaloso. Ustedes saben que las informaciones que se presentaron para basar la medida de coerción se dio a entender que eran informaciones basadas en las delaciones premiadas que habían tenido los ejecutivos de Odebrecht. Resulta ser que ahora se ha comprobado que en esas delaciones premiadas Odebrecht no ha entregado una sola transacción de fondos hacia la República Dominicana con la finalidad con alguna finalidad, digamos, de sobornar. Es decir, Odebrecht no, pero no es solo eso, no ha entregado. El Ministerio Público no recibió por parte de Odebrecht ningún documento que le diera cuenta de ninguna transacción, de ningún pago a ninguna cuenta, ni para sobornar ni para nada. Es decir, que no recibió informaciones de transacciones económicas por parte de Odebrecht. Que las informaciones que presentó en la República Dominicana y que ha presentado en el expediente no son otras que las que le presentó como prueba de descargo el empresario Ángel Rondón. Es decir, el Ministerio Público no ha recibido una sola transacción por parte de Odebrecht, lo que es un escándalo porque al país le dijo que esas informaciones las había recibido por parte de Odebrecht. Y lo único que ha hecho fue tomar las informaciones que le entregó Ángel Rondón y a las transacciones que le entregó Ángel Rondón ponerle el estribillo para sobornar funcionarios y legisladores, funcionarios políticos y legisladores, pero que Odebrecht no le ha entregado una sola información con relación a eso. Entonces, a la hora de llegar a un juicio de fondo, la situación es peor que la que el país ha percibido hasta ahora de ese expediente, porque lamentablemente ahí no hay basada ninguna información que pueda justificar la acusación que se quiere plantear. Pero ese escándalo, ustedes los verán confirmado más próximo a la discusión del juicio de fondo. Acuérdense que fui el primero en decir que el señor Marcelo Hoff no había dicho lo que dijo el procurador y que meses después comprobamos cuando se publicó el interrogatorio de Marcelo Hoff que el procurador le había mentido al país. Bueno, entonces eso con relación a ese caso, me queda muy poco tiempo para hacer una exhortación con relación al tema que se ha reavivado. ¿Por qué se ha reavivado el tema de la preocupación de lo que el presidente de la Junta ha llamado como el paritorio de las haitianas? Eso se ha reavivado porque las estadísticas hospitalarias en los últimos 6 meses están hablando de un incremento significativo de esta situación. Si hacemos una comparación con el año pasado, incluso después del primer trimestre de este año, la situación se ha ido tornando todavía más alarmante. Es cierto que en el año pasado hubo en la República Dominicana unos 110,000 y tantos partos, y que de esos partos en el 2016 unos 18,000 y tantos fueron de extranjeras haitianas, y que eso apenas representaba un 18%.
y que ese fue más o menos el comportamiento en el primer trimestre de este año. Pero después de ese primer trimestre, es decir, en el segundo y el tercer trimestre de este año, la situación que tenemos es que en la principal maternidad del país, que es la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el 25% de los partos que se están haciendo son de haitianas. Fíjense cómo pasamos de un 18 a un 25. El 25% de los partos que se están haciendo en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia son de haitiana. El 35% de los partos que se están haciendo en el Hospital Cabral Aybae son de haitianas. Y en la zona fronteriza no hay hospital que no esté realizando más partos de haitianas que de dominicanas. Y la realidad es que las haitianas vienen a la República Dominicana, que cuando la República Dominicana tome medidas para tratar de controlar eso, entonces la van a acusar de insensible, de inhumana, pero las inhumanas son las autoridades haitianas porque las embarazadas haitianas vienen a la República Dominicana, entre otras cosas, porque en Haití hay que cantearse para parir. Y aquí se pare gratis. Es decir, en Haití hay que pagar el parto. Y en la República Dominicana, en los hospitales dominicanos, el parto es gratis. Solo pagan los 5 o 6 mil pesos a la mafia que las trae y las deja en la puerta de un hospital. Pero lo demás es gratis. En Haití no es gratis. Es decir, que después saldrán a acusarnos a nosotros de ser los inhumanos. No, los inhumanos son los que no cumplen con su responsabilidad, creando maternidades para que esas mujeres de escasos recursos puedan parir en Haití sin tener que venir a hacerlo a la República Dominicana. Pero como la República Dominicana no actúa frente a eso, y ahora se atreve a decir el gobierno que es una campaña, que esto, que lo otro, etcétera, cuando sus propias estadísticas están diciendo que el problema se ha salido totalmente de control en los últimos 6 meses, entonces ya veremos cuál va a ser la situación. El dato final que aporto es el siguiente. No hay exageración cuando se habla de que más del 30% del gasto de atención hospitalaria está dedicado a los haitianos. Más del 30%. No hay exageración. Cualquiera puede decir que hay exageración si lo comparamos con el año pasado, que este año la situación va peor. Pero si lo comparamos con el año pasado, usted puede decir, bueno, si el año pasado el presupuesto fue de 31.600 millones de pesos, y se gastaron más de 3.000 en atenciones a los extranjeros haitianos, eso no es un 30%, porque no puede ser 3.000 millones el 30% de 31.600. No, es que de esos 31.600 hay 23.000 millones que son para nómina. Lo que son para atención a las personas son apenas 8.000 millones. Entonces, de los 8.000 millones el año pasado, más de 3.000 se fueron en atenciones a extranjeros. Entonces, imagínense qué pasa con el pobre dominicano que se queda con apenas 4.000 y tantos millones para las atenciones que requiere. Van a ser precarias. Van a ser precarias. Es decir, nosotros estamos en camino. Si esta irresponsabilidad no se le pone costo, cuando volvamos a hacer estos comentarios en el año 2018, estaremos hablando de que el 50% del presupuesto que se destina realmente a atenciones a las personas se está dedicando a atenciones a extranjeros ilegales, lo que ningún país pobre del mundo, coño, resiste. El sol de la mañana.